Me llamo El Moreno, y hoy voy a contar lo que muchos callan. Yo estuve ahí, en las reuniones secretas, en las madrugadas de sangre y en las noches de lujo donde la política y el narco se mezclaban. Fui testigo de la relación entre Sandra Cuevas y el Choco, líder de la Choquiza. Una historia peligrosa que no solo cambió mi vida, sino que también marcó el destino de todos los que estuvimos cerca. Desde el principio supe que esa relación no tenía nada de común. No era un simple noviazgo marcado por cenas elegantes o viajes de placer. Era un pacto entre poder político y poder criminal. Ella, una exalcaldesa que conocía los pasillos del gobierno, con acceso a gente influyente y a información que pocos podían obtener. Él, un capo temido que con solo una llamada decidía la vida o la muerte de cualquiera. Yo los vi juntos en más de una ocasión. Risas que parecían inocentes, pero detrás de esas sonrisas se escondían planes calculados. Mientras brindaban con copas de vino, cerraban tratos que jamás aparecían en papeles oficiales. A simple vista, podían parecer negocios legítimos, pero yo sabía que eran cargamentos de droga rumbo a Estados Unidos, lavado de dinero en propiedades de lujo y movimientos bancarios en paraísos fiscales. Ella no era una simple acompañante. No se trataba de alguien engañada. Al contrario, parecía disfrutar del riesgo, como si el peligro la hiciera sentirse más poderosa. A veces era ella misma quien sugería rutas, nombres de funcionarios corruptos que podían facilitar trámites o incluso estrategias para mover dinero sin dejar rastros. Y ahora te pregunto directamente, ¿de verdad crees que alguien en el poder político puede mantenerse completamente limpio o siempre termina ensuciándose al jugar con fuego? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Yo estuve ahí, escuchando las llamadas nocturnas donde se daban órdenes con voz fría. Ese estorba, mándalo a callar. Y mientras ella escuchaba, no apartaba la vista, como si esas decisiones fueran parte de su mundo, como si la muerte fuera un simple movimiento más en el tablero. Las noches eran siempre las más pesadas. La calma se rompía con el timbre de un celular y de pronto el ambiente cambiaba. Yo estaba ahí, de pie, escuchando cómo la voz del otro lado de la línea pedía favores que solo podían pagarse con sangre. Ese ya habló de más. Mándalo a callar. No eran órdenes discutidas, no había debate ni duda. Eran sentencias definitivas. Y lo más inquietante, no era escucharlo a él dar el sí, sino verla a ella, sentada a su lado, como si todo formara parte de un guión que ya conocía. Sandra no se estremecía. No había sorpresa en sus gestos ni incomodidad en sus ojos. A veces incluso sonreía, como si entendiera que ese era el precio de mantenerse al lado de un hombre como el Choco. Yo pensaba, esa no es la reacción de alguien ajeno. Esa es la reacción de alguien que acepta y comparte el peso del poder. Lo más perturbador era el silencio que quedaba después. Minutos más tarde, llegaban mensajes confirmando lo inevitable. Listo. Se hizo. No hablará más. Y yo la veía, tranquila, sin mover un músculo, como si todo estuviera bajo control. Esa frialdad, esa complicidad silenciosa, fue lo que me convenció de que ella no solo estaba con él, era parte de él, parte de sus decisiones, parte de su imperio oscuro. Ella sabía exactamente quién era su pareja, y él sabía que ella no se escandalizaría nunca, porque ya estaba demasiado adentro para mirar atrás. Nunca olvidaré aquella tarde, porque fue una de esas escenas que se te quedan grabadas en la piel como una cicatriz. Estábamos en una de las casas seguras, lejos del ruido de la ciudad, con las ventanas cubiertas y el aire denso por el humo de los cigarros. La reunión parecía rutinaria. Revisar cuentas, hablar de cargamentos, asegurar rutas. Pero entonces ocurrió. Ella lo miró fijo, con una calma inquietante, y soltó esas palabras que helaron a todos en la habitación. Algún día, yo seré tu perdición. No levantó la voz, no lo dijo entre risas ni como un juego. Fue seco, directo, como una profecía que cargaba veneno. El silencio que siguió pesó más que cualquier ráfaga de cuerno de chivo. Nadie se atrevió a decir nada. El Choco solo la miró.
serio, pero sin responder. Y ese silencio fue lo más aterrador. Esa misma noche todo cambió. Camino a otra reunión, el convoy de El Choco cayó en una emboscada. Balas atravesando el aire, camionetas destruidas, hombres cayendo. Yo vi cómo estuvo a segundos de perder la vida. Fue un milagro que saliera de ahí con apenas rasguños, pero el mensaje fue claro. Alguien había dado información. Muchos pensamos que no era coincidencia. La advertencia de Sandra sonaba en mi cabeza una y otra vez, como si hubiese sido el disparo que dio inicio a la traición. Desde ese día, el ambiente entre ellos se llenó de desconfianza, miradas largas, conversaciones cortadas de golpe cuando alguien más entraba a la sala. Yo, que vivía en medio de esa relación envenenada, sabía que esas palabras no eran un simple arranque. Eran una verdad anunciada, un destino marcado, y tarde o temprano, lo que ella dijo se cumpliría. Con el paso del tiempo, las palabras comenzaron a circular como serpientes en la oscuridad. Al principio, eran susurros, comentarios aislados en las sobremesas, pero pronto se convirtieron en rumores imposibles de ignorar. Fue ella, Sandra, la que lo entregó. Los más cercanos a El Choco lo repetían con miedo, casi en secreto, como si nombrarlo en voz alta pudiera costarles la vida. Decían que sus detenciones repentinas, los retenes perfectamente ubicados y las redadas quirúrgicas no eran obra de la casualidad, sino resultado de alguien que estaba dentro, alguien que sabía demasiado, y todas las miradas apuntaban a ella. Lo que más inquietaba era cómo los movimientos de la policía coincidían siempre con los momentos en que Sandra desaparecía. Vuelos inesperados, viajes oficiales, reuniones misteriosas. Cada ausencia suya parecía ser la antesala de un golpe contra su pareja, y las llamadas que recibía a escondidas, en silencio, se convirtieron en piezas de un rompecabezas que nadie se atrevía a armar por completo. Yo escuchaba esas conversaciones en voz baja, y aunque nadie lo confirmaba abiertamente, todos sabíamos que en este mundo los rumores rara vez nacen de la nada. Aquí los chismes no son inventos, son verdades disfrazadas, advertencias maldichas o secretos que tarde o temprano terminan saliendo a la luz. Esa sospecha fue suficiente para que la lealtad alrededor de El Choco se resquebrajara. Nadie confiaba del todo, y cada vez que ella entraba a una reunión, las miradas se volvían pesadas, como cuchillos apuntando a una sola persona. Yo no puedo asegurar lo que nadie me confesó directamente, pero lo que vi y escuché me convence de que, si alguien lo traicionó, esa persona estaba más cerca de lo que él imaginaba, y dormía en su misma cama. El poder de El Choco parecía inquebrantable, pero los imperios del narco nunca caen de golpe, se desmoronan pedazo a pedazo. Primero fueron los cargamentos. Aviones y camiones que antes llegaban sin contratiempos comenzaron a ser interceptados como si alguien hubiera marcado cada ruta con precisión quirúrgica. Lo que antes era control absoluto se transformó en pérdidas millonarias y golpes que desangraban la organización. Después vinieron las cuentas. Bancos que hasta hace poco parecían aliados, cerraban puertas, transferencias bloqueadas, dinero congelado. Era como si las manos invisibles que antes lo protegían hubieran decidido retirarse todas al mismo tiempo. Cada peso que se caía era un ladrillo menos en su imperio. Y los aliados, esos hombres que antes juraban lealtad eterna, empezaron a desaparecer. Unos se entregaban, otros se daban vuelta, y algunos simplemente dejaban de contestar llamadas. El círculo se fue estrechando hasta que solo quedaba un puñado de fieles, y ni siquiera entre ellos había confianza. Mientras tanto, ella, Sandra Cuevas, brillaba en otro escenario. Entrevistas, cámaras, discursos pulidos. Parecía intocable, como si viviera en un mundo ajeno al derrumbe que yo estaba presenciando. Pero yo sabía la verdad. Yo la vi sentada en las mesas donde se firmaban pactos con sangre, donde se trazaban mapas de muerte, donde se decidía quién viviría y quién caería. Ese contraste era lo más perturbador. Mientras su nombre ganaba titulares como figura política,
Su sombra estaba manchada con decisiones que ayudaron a levantar un imperio que, ironías de la vida, terminó cayendo quizá por su propia mano. Y yo, atrapado en medio, vi cómo todo se desplomaba, no por balas ni por guerras abiertas, sino por algo más letal, la traición y el poder disfrazado de amor. Hoy, después de todo lo que vi y lo que viví, sigo preguntándome lo mismo cada noche. ¿Lo de ellos fue un amor real o una estrategia cuidadosamente calculada? ¿Fue pasión lo que los unió o simplemente el poder disfrazado de romance? Porque si algo aprendí en este mundo, es que el amor verdadero no camina de la mano con la traición, ni se alimenta de secretos. Y sin embargo, entre Sandra Cuevas y el Choco, el límite entre ambos era tan delgado que resultaba imposible distinguir dónde terminaba la lealtad y dónde comenzaba la destrucción. Yo estuve ahí, escuché las llamadas, vi las miradas, presencié las palabras que marcaron su destino. Sé que hubo momentos en que parecía amor, pero también sé que hubo instantes en los que todo se sintió como una trampa diseñada para que él cayera. Suscríbete, deja tu like y comparte este video para que más personas conozcan lo que en las calles muchos ya saben, pero pocos se atreven a contar. Porque aquí, en este canal, las sombras se convierten en verdad.